Un saludo a todas las personas que me están escuchando. Soy María Soledad Vela Cheroni, de Ecuador, y en este video voy a presentarles la ponencia El Diablo y el Duende en la tradición oral costera de Manabí, Ecuador, el caso de las comunidades de Puerto Portobelo y Portobelo en San Vicente. Estas dos comunidades están muy cercanas entre sí. Anteriormente Puerto Portobelo se llamaba Puerto Bello, desde aquí llegaban los productos desde el campo y partían hacia el puerto de Bahía y de Manta para ser exportados a todas las latitudes. Las dos comunidades están en el cantón San Vicente de la provincia de Manabí, los baña el estuario del río Chone y frente a Puerto Portobelo está la isla Corazón. Las historias que existen en esta zona tienen como personajes principales tanto al duende como al diablo. El duende principalmente actúa en Puerto Portobelo y el diablo ha sido exclusivamente en Portobelo. Los relatos son parte de la cotidianidad, cuando uno los escucha siempre es el mismo relato, tiene una temporalidad, es decir, ha ocurrido en un tiempo determinado y lo cuentan sus propios habitantes. El objetivo general de este trabajo es determinar la presencia del duende y del diablo en la cultura oral de las comunidades de Portobelo y Puerto Portobelo. Los objetivos específicos: elaborar un registro escrito de las diversas narraciones en torno a estos personajes, determinar también la importancia de los relatos dentro de la identidad de los integrantes de ambas comunidades y también la transferencia de conocimientos y analizar el contenido de los relatos. En el presente estudio escogimos el método cualitativo para poder abarcar los campos necesarios en las comunidades necesarias. Portobelo tiene 600 habitantes, Puerto Portobelo 70, y se hizo la selección porque, como ya comentamos, frente a estos lugares está la isla Corazón, que tiene una valoración por la valoración de subsistencia ictiológica para la comunidad, se ha fusionado con el tema turístico y aparte es un lugar, es el ambiente donde vive el duende. Los integrantes de las comunidades se definen como pescadores, aunque realicen alguna otra actividad colateral, siempre ellos se consideran que son pescadores. Las entrevistas fueron abiertas, se llevó un cuestionario preparado, pero en la conversación fueron surgiendo otras preguntas. Y además de las entrevistas, se han hecho consultas a personas que estudian estos temas y también consulta bibliográfica. Tenemos las historias, como decíamos nosotros, en esas historias están presentes tanto el duende como el diablo. Al ser interrogado sobre tiempos anteriores y la interacción con los padres y los abuelos, la gente de la comunidad expresa que antes la gente mayor tenía mayores conocimientos que ahora, que contaban historias, que además enseñaban a hacer las cosas. Uno de los entrevistados nos mencionó su incredulidad cuando escuchaba las historias de sus mayores. Sin embargo, cuando se construye el proyecto ambiental que actualmente hay, es un proyecto ambiental y turístico en la isla Corazón, ya cuando empezaron a interactuar con la isla, empezaron a escuchar ruidos de personas, la música de guitarra, cantos, y lo que decían era que era para hacerlos asustar. Incluso se decía que había un niño por ahí que en realidad era el duende. Él mismo se subía a las embarcaciones donde estaban los pescadores durmiendo y los hacía asustar. Entonces, para que sepan que él había estado ahí, les dejaba las marcas de sus pies en la piel. A pesar de no creer, empezaron a ver todas estas cosas que sucedían cuando se construyó este puesto en la isla Corazón. Tenemos una historia que nos refieren inicialmente, que es sobre una chica y su novio. Estaba uno de los entrevistados en una cola en el banco y estaba una amiga con su hija, una joven, y él empezó a contarles del proyecto y la isla Corazón, y la chica dijo: yo allá no voy, y no voy porque ahí me dicen que vive el duende y a mí el duende me persiguió. Y por eso llevo el pelo corto, porque no quiero que me reconozca. Y les empieza a contar que ella, de chiquita, como se hace en el campo, se bañaba desnudita al lado de un árbol, pero que aparentemente a partir de los 12 años el duende la empieza a curiosear, a mirar, y se enamora de ella. Pasa el tiempo y ella se enamora de un chico con el cual deciden irse a vivir juntos, y en su primera noche, que iban a estar juntos en su cama, viene el duende y se mete en la mitad de los dos, empieza a patear con mucha fuerza al esposo de la chica, y él se enoja pensando que era la chica que lo pateaba y decide irse a la casa de sus padres. Sale de la casa en ese momento, pero ella dice: no, va a volver rapidito.
Efectivamente, a los 5 minutos ya estaban golpeando la puerta, ella va a abrir y se encuentra, oh sorpresa, con el duende que salta a la cama. El duende la viola, la forza sexualmente, de lo cual ella queda embarazada, pero luego se reconcilia con su novio y regresa con el esposo a la misma casa y ahí viene el duende y le da a ella una golpiza, patadas y ella aborta. Ya desaparece el embarazo. El duende es muy pequeño, cuando se cansa, como en el caso de esta chica, no regresa, tiene máximo unos 70 centímetros, los pies al revés, es decir, cuando camina para adelante parece que está caminando para atrás y despista a la gente, su cuerpo es caliente como de los seres humanos, es muy celoso y es muy asquiento. Para ahuyentarlo, entonces las chicas se besan con sus novios o con sus esposos y él se muere de las iras y se va, o es asquiento y a veces las madres hacen que las hijas traigan sus plátanos dominicos maduros y las hacen que se embadurnen las manos y el cuerpo para que le dé asco porque están sucias y pegajosas y no se acerca el duende. Y también han dicho que existe la duenda, pero no hay historia sobre esto. Cuando ya hubo el proyecto sobre el sendero, como les comentaba, hay una historia sobre el tiempo que se trabajaba ahí, habían llevado unos acuarios, unas máquinas, unos respiradores para los acuarios, entonces empezaron a hacer turno los pobladores de Puerto Portobelo para cuidar las cosas. Entonces, por ejemplo, uno de estos días que estaban haciendo guardia, uno de los entrevistados con su sobrino, el sobrino le dice, tienes una luz atrás tuyo, entonces él no se daba cuenta, solo el sobrino podía ver esa luz. Pero le dice, el entrevistado le dice, vamos a dar una vuelta a ver qué pasa por ahí afuera, como para olvidarse del tema. Pero mientras él avanzaba, siempre estaba la luz y el sobrino le decía, tienes la luz atrás tuyo. La cosa es que llegaron hasta el final, la luz solo la veía el sobrino, cuando llegaron al fondo se escuchaba ruido como que un palo se quebró, se asustaron y retornaron, y mientras ellos retornaron empezaron a escuchar ruidos y cantos como de guitarra. También en este mismo proyecto, por ejemplo, encontraron una vez todas las especies que estaban en los acuarios afuera, no se habían alcanzado a morir, los volvieron a subir, o una vez todos los respiradores los habían dañado y los tuvieron que arreglar para que no se mueran las especies. Entonces, es como que el duende estaba marcando su territorio e impidiendo que ellos hagan su campo ahí, pero siguieron trabajando. El duende busca privacidad, dicen ellos, que lo dejen tranquilo, que lo dejen en su espacio. También hay una historia que ocurrió en Barquero, que es una comunidad cercana, y fue el primer caso del que ellos escucharon. El que nos contaba decía que tenía 8 años y andaba en esto con un primo, el día que van a ser los sucesos que les voy a contar. Había una chica llamada Plácida, que el duende la perseguía, la molestaba, no la dejaba comer, adelgazó, parecía un dedo, es la descripción que dan. Y un día él y el primo de 12 años, el que nos contaba en esa época tenía 8, van hacia allá, pero el primo lleva un arma de las que tenía el papá. Cuando se acercan al cerezo donde estaba la chica dice, por ahí está el duende. Y él de los 12 años saca el arma y le dispara, dice, sí, le lograste dar. Hay narradores que cuentan que cuando le da ese duende, la chica dice, pero hay más. La chica se desmaya unos 5 minutos y quedó amaleada, es decir, ni la familia ni nadie ya se le quería acercar, por esta razón ella entra a un convento y hace poco tiempo la ven, ya a sus 65 años, y se la ve totalmente joven, una cosa rarísima, como dice quien nos contaba la historia. También otro de los guías de ahí nos contaba que un día fue a la isla con un par de turistas que escuchaban a alguien que decía hey, entonces él decía, bueno, debe ser algún cangrejero, pero vinieron 3 cangrejeros asustados y termina siendo que ellos lo que se dan cuenta es que quien estaba gritándoles hey, como es el llamado de ellos, es el duende. Los mismos turistas escucharon y se dieron cuenta que no era ningún cangrejero. Cuando estaban trabajando en el túnel, porque había un túnel en la isla, un túnel de manglar, y ellos estaban trabajando haciendo un sendero, en ese túnel ellos pescan, atarrayan, sacan especies, empezaron a escuchar cuando quisieron hacer el sendero, como que estaban talando en algún lado y se escuchaban ruidos bastante fuertes, pero iban a mirar y solo eran ruidos, no veían las maderas por ningún lado. Entonces lo que ellos concluyen nuevamente es que el duende lo que quería era molestarlos para hacerlos tener miedo. Una señora contaba que el duende molesta a los borrachos, entonces los hace caer al agua, lo mismo a los pescadores que se duermen en sus embarcaciones, como que está siempre llamándoles la atención. Pero también está la historia del diablo, que es un poco más difícil,
de escucharla porque hay un poco de temor. Incluso una de las personas con las que nos entrevistamos es el hijo de la historia más fuerte que tiene Portobelo sobre el diablo o el demonio. Había un niño que iba siempre al cementerio, cuando regresaba se lo veía que se perdía en el camino. Este niño le decían el Tuti, y el papá invitó a su sobrina Sonia para que vaya a ver televisión. En el piso de su casa, del Tuti y el padre, había una endija. Entonces, cada vez que Sonia pasaba por ahí, ella sentía como que alguien la jalaba, la tiraba, la molestaba. Luego de estos episodios, la chica se puso muy delgada, por esta presencia la incomodaba, solo ella lo notaba. Entonces el padre la lleva a un curandero y Sonia iba a refugiarse en la cancha de la comunidad para que la acompañen. La llevan al curandero y sugiere que excaven ahí abajo de donde está la endija, encuentran una osamenta de algún muerto, pero él no paró, sino que se modernizó y siguió llamándola, pero afortunadamente para ella, no para la señora a la que le ocurre esto, empieza a molestar a la dueña de la casa. Y a la dueña de la casa la empieza a atacar y a decirle, te voy a llevar, te voy a llevar. La señora, que era la dueña de la casa donde estaba la endija, se enfermó, la llevaron a los médicos, pero al parecer no tenía nada. Me la llevo, me la llevo. El hijo cuenta que él vio eso, pero él no escuchaba lo que decía el diablo. Él solamente veía a la madre en esta lucha muy enferma y sentían una presencia heladita. Era lo único que ellos sentían con el padre y los hermanos. Muere la señora, la llevan a la iglesia para que esté junto a Dios y la llevan al cementerio. Incluso fue la policía que disparaba por cualquier cosa para darle seguridad, pero el diablo se enoja y de la rabia la levantaba e impedía que la entierren. Y como decía yo, vio que el hijo veía esto. La madre muere como a los 2 o 3 meses de empezados los episodios, porque nos cuenta que en agosto festejaron su cumpleaños y ella estaba muy bien, festejaron el cumpleaños número 50 y en diciembre ya estaba muerta. Luego se apodera del dueño de la casa, lo empieza a seducir, a visitar en el cuerpo de la esposa muerta, y lo curioso, como nos dicen, es que lo encuentran muerto, lleno de moretones, con un infarto, pero todo golpeado. Y empiezan todos los diciembres en Portobelo a haber sucesos extraños en la comunidad, que esta presencia molestaba. Solo el COVID-19 paró estos sucesos, no saben si ahora que se vuelva a una normalidad, cambie. Entre los resultados encontramos que lo real es una elaboración de la mente, tiene un fuerte componente cultural y está determinado por las vivencias que tiene el ser humano. El diablo y el duende llevan a la reflexión a los habitantes, pues los sucesos los hacen reflexionar y mejorar. Por ejemplo, no dejar a los niños solos, no estar bebiendo todo el tiempo, volver a sus casas. La historia del duende además tiene un factor de enseñanza, pues no lo ven tan maligno, sino que él busca establecer límites y que se cuide la naturaleza, que es su territorio. El duende también, en el aspecto sexual, está muy vinculado a la mujer, prefiere a las niñas de pelo largo, adolescentes, y hay que cuidarlas, entonces una de las conclusiones. Como contraparte, los habitantes hablan de la duenda, pero no se ha visto. La protección de las familias es muy importante, aunque no siempre surte efectos, pero hay que estar siempre unidos en familia. Lo mismo ocurre con el diablo, incluso esta presencia del diablo hace que se vuelquen a Dios, que es la contraparte. Al diablo solo lo han visto los implicados, las personas a las que molesta, el resto solo lo sienten, y los niños y niñas de la comunidad hablan del tema y no se asustan. Entre las conclusiones vemos que estas vivencias paranormales, que son reales para los integrantes de la comunidad, podrían no tener aparente explicación, pero ocurren y son narrados, como decíamos, de la misma manera y con una temporalidad. Tienen enseñanzas para la gente, entre ellos el retorno a la espiritualidad y tener buenos comportamientos. Podrían también responder a explicaciones de comportamientos repudiados en la sociedad, como un embarazo no deseado, una enfermedad no diagnosticada y no esperada. También los relatos orales pueden seguir fortaleciendo el accionar de la comunidad, mantener la preservación de la naturaleza, la obediencia que se debe tener con los padres, y se valora mucho y se busca retornar a esta época de esta tradición, de esta unión familiar a pesar de la tecnología. Entonces ellos sienten esa necesidad de transferir también conocimientos oralmente.
buscan esta forma de fortalecer, de seguir manteniendo la oralidad viva, de conversar con los nuevos integrantes de la comunidad para que conozcan el entorno, para que respeten la naturaleza, para que formen adecuadamente su pensamiento. Y hay que registrar estos relatos para divulgar el conocimiento y generar conductas apropiadas en este grupo. Eso considera el grupo humano. Y estos conocimientos pueden fortalecer la esencia de pesca de los conglomerados y las interacciones sociales. Este es el trabajo que hemos realizado y que se los presentamos a ustedes esta vez. Muchas gracias.